Bueno, yo soy Lucía, me reconozco como una mujer ciega, amo ser una mujer ciega. Creo que lo reivindico todos los días de mi vida, cuando salgo de mi casa, cuando voy a la universidad, cuando voy en un transporte público, cuando voy al gimnasio, en todo momento lo reivindico. Me reconozco como activista y creo que también como investigadora, porque todo el tiempo investigo, también me da curiosidad un montón de cosas. Además que estudié trabajo social, entonces todo me da curiosidad también. Me Entonces encanta. esa soy yo. Buenas, buenas. Vamos a mirar Babe TV. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 34 años. ¿Tenemos la misma edad? Sí. 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 34 años, muy bien. Entonces digamos que por lo menos tiempo en la Tierra sí estamos similares. Sí. Cuéntame cómo fue tu niñez con tu ceguera. ¿Eres de nacimiento ciega o...? Sí, un poco sí. Yo dejé de ver como a los 10 años. Ujú. Pero yo antes veía, yo tuve un desprendimiento de retina por un tema de la incubadora. Y siempre digo también en las redes como que, ay, no, la gente pensará como, ay, no, terrible, los médicos, qué descuido. Pero yo creo que, pues nada, es que todo tiene como un propósito. Y yo, bueno, pues yo creo mucho en Dios y creo que todo, o sea, como que Dios tiene un propósito para todo lo que haces. Pero además, digamos que todo el mundo lo ve, ay, no, terrible, qué duro. Pero yo siento que no, o sea, ser ciego no es algo terrible, no es algo duro, no es que tú te levantas todos los días llorando diciendo, ay, ¿por qué no veo? Porque también creo que hay otras formas de ver, ¿sí? No necesariamente, claro, ahora le enseñaron como lo tradicional es que veas con los ojos, pero no es romántico, ay, ve con los ojos del corazón, no, no, Ujú. sino es como entender realmente que hay otras cosas que se pueden ver también, ¿sabes? Como, y que se pueden ver desde quitándole como el privilegio al ver, ¿no? Es muy interesante porque también he escuchado, es como un mito por ahí que dicen, ay, es que es mucho más duro cuando ven y luego no ven, así es de nacimiento. Uy, pues yo realmente creo que depende de cada una de las personas. Yo creo que, claro, cuando ya eres más grande y sientes que, pucha, que tu vida se estancó, pues es más duro porque no sabes qué hacer, porque tenías una vida, obviamente yo he conocido mujeres que sus esposos las han dejado porque ya no ve, he conocido personas que sus trabajos, que su vida cambió un montón, por supuesto, pero creo que es también entender desde otros lugares. O sea, como habitar el cuerpo que habitamos termina siendo también ¿sabes? Como has visto como las cigarras, ¿no? Ujú. Hay en un momento donde, y últimamente lo pensaba, como las cigarras, ¿sabes? Se rompen, se Sí, rompe la piel, sí. pero luego pasan a otra piel. Y yo creo que así Uf. pasa como cuando dejas de ver, es como, pucha, me rompí. Y no solo cuando dejas de ver, es la vida, ¿no? Porque, ¿sabes que también hay como, hoy tenemos una presión re fuerte que todo el momento tenemos que estar felices, tenemos que estar bien, todo tiene que ser maravilloso, pero en realidad no. ¿No? No. La mayoría de las personas cuando piensa en una persona que le falta un sentido, lo primero que piensan es la palabra discapacidad, en el mejor de los casos. Porque, bueno, hay otras palabras también para referirse a ese tipo de seres que son unas palabras muy invalidantes, ¿no? Te invalidan. Yo no quiero preguntarte qué no puedes hacer. Quiero hoy preguntarte qué puedes hacer. Yo creo que todo, menos ver con los ojos. O sea, y todo es realmente todo. O sea, yo creo que puedes incluso aprender a conducir un carro. Hmm. Yo creo que hace un tiempo estaba aprendiendo a montar en zancos. Y todo el mundo era como, no, pero ¿cómo? Pero zancos, Claro. pero ¿cómo así? Y todo además comenzó porque si alguien que conozco como que me dijo, yo aprendí a montar en zancos. Y él, digamos que es lo que uno diría que es una baja visión, ¿no? Como que Ujú. sí ve, pero no ve del todo, digamos como de manera tradicional. Entonces él me Sí. dice como, ay, no, yo aprendí a montar en zancos.
Y yo, ay, yo, ¿por qué no? Yo también quiero aprender a montar en zanco. Genial. Entonces, digamos que yo creo que uno lo puede hacer todo, menos ver con los ojos y... Pero es entender como otras formas de vivir la vida y habitar el mundo, ¿sabes? Muy bien. Y cómo, mi pregunta, porque sé que todos se van a preguntar, ¿cómo puedes tú montarte en zancos? ¿Cómo puedes conducir? ¿Cuáles son las maneras en las que una persona puede conducir sin la visión? Bueno, pero yo la verdad no sé todavía conducir, pero tengo que aprender. Ese es mi próximo reto. ¿Conoces a personas sin visión, ciegas, que pueden conducir? Sí, 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 conocido gente como que con sus familias así han conducido, pues no es muy común, pero bueno, que si nos está viendo alguien de Tesla o algo así, me pueden invitar para que pueda aprender a conducir uno de esos carros que me parece maravilloso. Yo sí conozco como personas que ciegas que conducen, pero yo realmente no lo he hecho. Y lo de los zancos, bueno, yo hacía los zancos en un lugar en Soacha, se llama La Guarida del Zorro, y el profe se llama Ricardo. Parece el hombre más precavido del mundo, yo nunca me caí. Él buscaba todas las estrategias que te puedas imaginar, entonces terminaba cantando y haciendo ritmo para que yo diera el paso. Genial. Entonces me decía como, dale, dale, paso, 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 y cosas así, así iba, aplaudía, o él se iba marchando y me decía, vamos a mi ritmo, no se puede quedar quieta, si se queda quieta se va a caer, pero, uy, es un hombre increíble, o sea, una estrategia pedagógica brutal. Y con respecto a la conducción, ¿qué sabes de cómo logran conducir? ¿Hay alguna asistencia tecnológica de audio? ¿Cómo logran ubicarse espacialmente con los peatones y otros automóviles? No, pues es que realmente sé que hay personas que lo han hecho muy desde lugares muy alejados donde no hay ningún tipo de riesgo. Bueno, porque también uno tiene que ser como muy responsable con esas cosas, ¿no? Ujú. Pero creo que, pues en este momento, sabes que la tecnología podría ayudar mucho con el tema. Por ejemplo, ahorita hay unas gafas que no recuerdo, pero tienen inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial te va diciendo como tú le preguntas y creo que funcionan con Hey Google. Entonces tú le dices como, Hey Google, dime, por ejemplo, léeme qué dice este paquete o este Hermoso. empaque. Claro, entonces, digamos, uno pensaría que es una forma de superar el no ver, pero yo creo que es que el no ver va mucho más allá, ¿sabes? Porque siempre he dicho que aprendes a vivir siendo ciego. O sea, ser ciego no es, ay, me voy a aventar los ojos a ver qué se siente. No, no, no. Porque es que se aprende, se vive, se siente todos los días. Wow. Me tomo un espacio porque todo lo que acabas de decir me hace pensar muchísimo. Sí, vendarse los ojos por un rato, por una hora, no te hace entender el mundo como lo entiende otras personas. Eh, no sé cómo sentirme, porque no sé si sentirme privilegiado o todo lo contrario, porque también tengo envidia. Quiero, en este momento quiero entenderte, pero no encuentro la ruta neuronal para lograrlo. Y cómo debes ver el mundo tú tan hermoso. Ahorita, tras de bambalinas, cuando nos estamos conociendo, me dijo Lucía que conoce Barranquilla. Y entonces yo le pregunté cómo conoce una persona ciega Barranquilla, ¿qué tal fue? Me encantó el mar. A nosotros los barranquilleros en general no nos gusta nuestro mar y uno dice que Santa Marta y Cartagena tienen mejor mar. Y sí, visualmente. Pero lo que le encanta a Lucía de Barranquilla es que el mar suena durísimo. El mar está súper presente auditivamente. Eso es a lo que me refiero con que no puedo. No tengo la disposición neuronal en este momento para sumergirme y poder de verdad entenderla. Me parece importante también dejar claro, porque uno intenta ser empático todo el tiempo, pero hay veces en que la empatía llega hasta un punto y reconocerlo y respetarlo también hace parte de los límites y del ser y del respetar. Yo creo que lo que debería pasar ni siquiera es que haya una empatía, ¿sabes? Porque yo creo que cuando tratamos de ser empáticos, incluso podemos ser violentos. Porque cuando creemos que todo el mundo nos tiene que caer bien, esto de yo me pongo en los zapatos del otro,
es como no, nunca te vas a poner los zapatos del otro porque no lo vas a sentir. Lo que sí tiene que haber es un ejercicio ético y de responsabilidad con el otro, que más allá que a mí me caiga bien o no, es como, venga, yo realmente debería respetar al otro en tanto otro, ¿no? Diría por ahí unos filósofos, pero lo que quiero decir es, uno no debería decir como pasarme también por la subjetividad de, ay, este me cae bien, entonces sí, este me cae mal, entonces me pongo en sus zapatos. No, 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 sino es entender realmente el respeto por el otro y la corresponsabilidad que tenemos por el otro y por la otra. Yo creo que ahí es donde entra todo. Ahora, lo del mar sí es que tenemos como unas formas súper tradicionales de entender los lugares, ¿no? Entonces, en Colombia hay unos lugares maravillosos, maravillosos que no conocemos, pero es que claro, porque no hemos entendido que implica que hay otras formas de vivir el turismo, de habitar Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis amigas hablan resto del territorio, no sé, en el Putumayo. Yo no lo conozco, pero yo quiero conocer el Putumayo porque ellas hablan cosas maravillosas y que el río, que la chalupa, que se subieron y yo aquí en Bogotá. Claro, claro, entiendo. Reafirmo que siento envidia de cómo ves el mundo. Y cuando digo ves el mundo no me refiero a lo ocular, sino de cómo tú habitas el mundo. Tu forma de entender el mundo me da mucha envidia. La envidia de la buena y de la mala, ese es otro podcast también, pero qué hermoso ves la vida y me parece increíble porque sin importar qué herramientas tengas, eso hace la diferencia. Cómo ves la vida, cómo ves lo que tienes y lo que no tienes. Sí, total. Y es que tampoco se trata de ocultarlo, ¿no? La gente siempre tiene miedo de, no, ¿pero qué le digo? No, por si se incomoda. Y yo lo que digo es como, ay, ya, en serio, o sea, de verdad está bien. Bueno, ni siquiera es que esté bien, es no ver, pues hace parte del mundo también. Entonces es como un miedo todo el tiempo, como, ay, ¿cómo no lo nombro? ¿Qué le digo? ¿Le digo? ¿No le digo? Pues ya está. Y también que la gente tiene el resto de, como de preguntas, pero no las hacen, ¿cierto? Obvio, uno no todo el tiempo está queriendo que le pregunten todo en la calle, pero tampoco es como, ay, no, mejor no le preguntes, me quedo con la duda. Y la gente tiene un montón de dudas, pero creo que lo más importante es también aprender cómo a naturalizar la interacción con el otro y con la otra. O sea, yo creo que ese es el punto, porque ahí uno va aprendiendo todo, mira, las relaciones afectivas, las relaciones amistosas, todo tipo, digamos, de proceso, lo que tiene que pasar es que se naturalicen las interacciones. La sexualidad no solamente tiene que ver con la genitalidad. Tenemos que empezar a desgenitalizar la sexualidad. La sexualidad empieza desde cómo yo habito el mundo, cómo mis sentidos, sean 5, sean 20, sean menos, cómo mis sentidos interactúan con el mundo físico. Entonces tenemos nuestros órganos tocando el mundo. Y en este proceso, pues la piel hace parte importantísima del ser y entender la sexualidad. Entonces, la sexualidad es habitar un cuerpo y habitar alrededor de otros cuerpos, habitar y orbitar. ¿Cómo orbita y cómo habita? Empecemos por habitar. ¿Cómo habitas tu sexualidad? Bueno, yo, digamos que hace algún tiempo empecé a entender realmente quién quería o no quería ser yo. Yo durante un tiempo me entendía como un discapacitado, el masculino. Y digo que un discapacitado masculino porque para el mundo lo más importante era que yo no viera con los ojos. Pero, claro, yo empiezo a hacer la maestría y me empiezo a encontrar conmigo misma y empiezo a decir, yo no quiero ser esto que la sociedad ha construido sobre mí. Y empiezo a entenderme como una mujer ciega. De ahí decido como quiero utilizar tacones, entonces como que el 90% de mi vida utilizo tacones porque es una reivindicación al ser femenina y que tiene que ver con esa sexualidad, o sea, no Sí. es... no, claro, es que todo el mundo cree que la sexualidad pasa por un tema de simplemente lo genital o simplemente lo erótico desde el otro.
pero realmente no. Es cómo entendemos que la sexualidad pasa desde, de verdad, entendernos y leernos a nosotros mismos, de conocer nuestro cuerpo, de amar el cuerpo que habitamos. Cuando yo entendí realmente que amaba el cuerpo que habitaba y que realmente quería ponerlo en lo público, y ponerlo en lo público es desnudarlo en lo público, y no como, ay no, me voy a desnudar en lo público, pues no, pero sí es como exponer el cuerpo. Es que Sí, cuando uno habla de la sexualidad, habla también de ese exponer el cuerpo. Ahora, cuando yo empiezo a entender todo esto, empiezo a construirme como una mujer ciega y empiezo a entender realmente quién quería ser yo, ¿sí? Y ahí empiezo a habitar mi sexualidad diciendo como yo realmente quiero habitarla de esta forma. Y habitarla de esta forma, me quiero cepillar el cabello, quiero arreglarme las uñas, quiero, en fin, en fin, en fin. Ahora, hay otro elemento y es que la gente cree que cuando estás deprimido no te arreglas, eso no es cierto. Y lo digo ujú, porque cuando yo hago mi tesis de maestría, uno de los relatos, las mujeres me decían, el psicólogo me dijo, usted no está deprimida porque usted tiene arregladas las uñas. Y ok, es cuál es la imagen entonces que la sociedad tiene sobre las mujeres ciegas, ujú, ¿no? Y ahí va algo y es también qué se piensa de las mujeres ciegas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que dicen como, es que las mujeres ciegas no se arreglan, es que las mujeres ciegas no sé qué, y es como, eso no es cierto, ujú, ¿sabes? Es que las mujeres ciegas no son autónomas. Y es como, pues tampoco es cierto. ujú. Entonces, sobre mi sexualidad, yo empecé a entender realmente que era una construcción individual y colectiva. Colectiva desde el resistirme, e individual también desde el pensarme, es decir, colectivo porque sobre mí se había construido algo y era desde lo individual resistirme a eso que se había construido, pero también construirme colectivamente y decirle a la sociedad, no, yo no soy esto, yo quiero en realidad ser esto. Entonces, yo creo que desde ahí empecé a habitar mi sexualidad. ¿Cómo descubres tu sexualidad en la niñez? Bueno, yo en realidad creo que, claro, como toda la vida desde que naces, todo el mundo te está diciendo que no eres un problema, Ujú, pues tu cuerpo termina siendo un problema. sí, Y si tu cuerpo termina siendo un problema, no hay una relación con el cuerpo. O sea, realmente la relación más cercana es como el no ver. Y son cosas en realidad que tú dejaste pasar, pero que después cuando llegas a grande tienes que realmente hacer un alto en el camino y decir, claro, ¿quién soy yo? claro. ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué me pasa? Incluso porque creo que por eso es que tú vives violencias, porque además también eso Ujú, pasa, ¿no? La gente piensa que, ay, no, es que tú eres una mujer con discapacidad, ¿cómo vas a vivir violencias? ¿Cómo ujú, vas a vivir acosos? ¿Cómo? Pero en realidad sí, sí, vives violencias, vives acosos, vives todo tipo de violencias de género, porque además, pues esa relación con el cuerpo es una relación nefasta nefasta. y es una relación que, si tú te das cuenta, muchas de las mujeres con discapacidad han sido abusadas Ujú, sexualmente. sí, ¿Y por qué? Porque no hay un reconocimiento del cuerpo, ni del propio cuerpo, ni del cuerpo de la otra. ujú, Todavía hay un tema súper religioso sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, como no, pues ¿quién va a usar a una niña con discapacidad? Pues ¿quién va a ser a una mujer? Pero claramente pasa. las personas que no se arreglan son personas que no se arreglan. No, es que los ciegos no se arreglan. No es que las personas con depresión no se arreglan. No es que las personas gordas comen mucho. No es que las personas flacas no comen. Y quiero cerrar esto con, no es que las personas malas son malas porque son hombres o porque son, no sé, lo típico o porque son de derecha. Hay personas malas en todos lados, hay personas que no se arreglan en todos lados. Ujú. Creo que estas categorizaciones nos sirven para algunas cosas, pero más es lo que nos quitan, más es las opciones que nos quitan. Entonces, ahora con un mundo tan globalizado en el que estamos, es importante saber lo que somos y el general de las posibilidades. Somos personas y todas estas categorías pequeñitas
pueden caber dentro de muchos cuerpos. Tú eres una mujer guapa, y lo afirmo, eres una mujer guapa y a la vez eres una mujer ciega. Puede caber en el mismo cuerpo, en la misma persona, una mujer guapa, ciega y buena onda, pero también podría ser una mujer guapa, ciega, mala, malísima. Sí, total, O total, guapa, ciega, total. que no se arregle, ¿verdad? También. Sí. Lo que pasa es que yo creo que a nosotras nos encantan los binarismos, ¿no? Bueno, malo, blanco, Sí. negro, sí, como si puede, no puede, pero nunca nos sentamos en los medios y yo creo que los medios son el camino. O sea, entender como todo el tema de cómo todo el tiempo, fíjate qué pasa, qué nos pasa. Y yo creo que cuando tú me preguntas sobre mi sexualidad y mi cuerpo, digamos que la relación desde la infancia también es porque hay un miedo, ¿cierto? Hacia lo que nuestros futuros, ¿no? Ujú. Entonces, como, ¿qué va a hacer de la vida de esta niña que es ciega? O sea, mira, cuando yo nací, los médicos le dijeron a mi mamá, yo escribí en un artículo que el Estado le confirió a mi mamá la desgracia de tener una hija ciega, no porque yo crea que ser ciego es una desgracia, pero sí porque cuando yo nací y ellos se dan cuenta que yo no veo, ¿no? Ujú. Entonces la médica le decía a mi mamá como, esta niña es retardada mental. Claro. Y luego entonces le dice la terapeuta, no, 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 esta niña no es retardada mental, esta niña es ciega. Y entonces como, ¿y qué hago con eso? ¿No? Fíjate que hace poco en mis redes me escribió una mamá, una señora, pues, una chica me dice, me acabo de enterar que mi hija es ciega. ¿Qué hago? ¿La llevo al psicólogo? Es como, pero no tiene, tenía 2 meses la niña. Y Ujú. claro, es porque hay un miedo Sí. hacia no tener un cuerpo como hegemónico, como Hegemónico. un cuerpo normativo o un cuerpo, y es, ¿qué va a hacer de la vida de ella? ¿No? Y eso pasa también en las relaciones afectivas, ¿no? Y es como un poco también, creo que los hombres que no viven con discapacidad, pues tampoco es muy común que sus novias sean mujeres con discapacidad. Ujú. Pero si tú ves las mujeres, Sí. digamos, sin discapacidad, sí salen más con hombres con Sí, discapacidad. así es. Y es porque todavía somos recapacitistas y hay un machismo exacerbado y hay un morbo también. Y es como cómo se entienden los cuerpos bellos y los cuerpos deseados y cuáles son los cuerpos que no son deseados todavía en la sociedad. Esto me parece súper relevante porque antes de la entrevista estuve investigando un poco y encontré esa cifra, la cifra de que las mujeres no discapacitadas tienen más relaciones con personas discapacitadas, las mujeres, y que los hombres suelen ser los que más en proporción cometen violencia contra personas discapacitadas, hombres, mujeres discapacitadas, ya sea neuronal o psicológica o físicamente, ¿no? Entonces, sí, creo que todo esto es importante dejarlo claro porque no es solamente dejar que sí, todos tenemos posibilidades de ser buenos o ser malos, pero sí hay una sociedad machista, un patriarcado que nos aplasta y que no nos deja hacer. Entonces, si algo puedo hacer yo desde un hombre cis y además heterosexual es entenderlo, visibilizarlo. Porque es que mucha gente dice, ah, pero es que no es para tanto, tanto hombres como mujeres, ¿no? Que no, de pronto no lo sufren conscientemente. Pero claro, todos estamos atravesados profundamente. Y más aquí en Bogotá y más aquí en Colombia, que es una sociedad muy patriarcal, donde el Estado, donde el poder económico, donde todo tiene falocentrismo. Entonces, sí, me parece súper importante ver esas cifras. Por favor, les pido que las investiguen. Yo voy a escribirlas en la caja de comentarios. Yo creo que ante eso hay algo que decir y es que claro, ha sido un ejercicio que a mí me ha dolido muchísimo. Pero fíjate que yo comienzo todo el tema de mis redes sociales muy fuerte, muy fuerte. Y hablo desde mi cuerpo y punto. Porque yo empecé a ser víctima de violencia sexual callejera. Y cuando yo decido denunciar
porque además yo era víctima de violencia sexual callejera cerca de mi casa, ¿no? Entonces, si tu casa es tu lugar seguro, claro, yo estaba súper consternada, fue un momento muy difícil en mi vida. Cuando yo denuncio todo esto, entonces todo el mundo me dice, ¿y por qué nunca dijo nada? ¿Y por qué y usted no le dijo nada al tipo? ¿Pero por qué no le dijo nada? ¿Pero está segura que era usted? Y es como, ¿es en serio? Y es como las mismas instituciones, ¿no? Es como, ¿y cómo era? Pues, ¿qué voy a saber cómo era el tipo? Pero también, digamos que todo esto a uno lo lleva a pensar y es, realmente nosotros naturalizamos las violencias sexuales porque pensamos que a las mujeres con discapacidad no nos pasa. Y yo lo que me di cuenta es que yo he sido, digamos que, claro, porque no es porque, ay no, es que soy mucho más vulnerable, seguramente, digamos que no es que sea yo más vulnerable, sino que tengo un mayor riesgo de vulnerabilidad, que es distinto. Y creo que eso pasa porque precisamente todavía no se piensa realmente en lo que pasa sobre nuestros cuerpos. Ujú. Entonces es muy complejo, porque en la medida en la que tengamos tantos imaginarios sociales, pues va a ser mucho más difícil. Y mucho más difícil poner la lupa y decir, venga, realmente esto nos pasa. De hecho, con DADEP estábamos haciendo ahí unos análisis de que DADEP es la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, y es cómo nos pensábamos en esto. Realmente cómo entendemos que las mujeres con discapacidad sí estamos siendo víctimas de acosos sexuales en la calle. ¿Conoces el concepto fetiches? Sí. Las personas en general suelen confundir el fetiche con fantasías. Los fetiches, en resumen y así súper corto, son gustos particulares de cada persona por ciertas prácticas o partes de un cuerpo o estímulos. Entonces, entran dentro del fetiche el sexo en público, entran dentro del fetiche el gusto por los pies, el gusto por las espaldas, por las manos, entra el fetiche el tener sexo con cuero. Y toda esta corriente BDSM que tiene que ver con el sadomasoquismo, masoquismo y el dolor. ¿Tú reconoces fetiches en ti? ¿Tienes algún fetiche? Bueno, antes de responderte, fíjate que yo quisiera mencionar algo, y es que fíjense que el DMS5 habla que cuando tú sientes atracción por alguna persona con discapacidad es porque tienes algún tipo de enfermedad, como si fuera una pedofilia, una necrofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Y eso a mí me parece re violento. Ahora, el tema de los fetiches en mí, uy, no sé. Pero espera. Dejamos muy corto lo anterior. Y me duele. Es muy violento. Sí. Es muy violento, es muy violento. Podemos retomar los fetiches un momento ahora. ¿Esto es actual, lo que me dices? Sí, digamos que en los últimos, yo no he mirado el último manual, pero en los últimos manuales estaba. Y claro, es re violento. De hecho, porque en Colombia, yo lo supe porque en Colombia había una red de asistentes sexuales y ellos empezaron a analizar como todo el ejercicio, y dentro de esa red había un hombre que era médico, y el médico decía como, sí, yo soy consciente que tengo una enfermedad porque a mí me gustan las personas con discapacidad, y en el manual de MS5 está como esto. Es como, eso es re violento. Súper violento. Re violento. Y genera además, porque fíjate que académicamente, entonces es como, hay que entender por qué te gusta una persona con discapacidad. Sí. ¿Dónde está el fallo que te lleva a eso? Yo creo que la normalización y el daño que le han hecho las disciplinas a querer analizarlo todo, descubrirlo todo y entenderlo todo desde la ciencia. Wow. Desde la ciencia, desde lo fáctico, desde lo que podemos comprobar. Yo creo que ahí está realmente el problema. Ahí está el problema, sí, así es. El pensar que hay una sola realidad, el pensar que todo es fácil de explicar, el pensar que mi realidad tiene que ser la de todos.
No tengo la fecha exacta, pero hoy que estuve investigando, vi que hasta hace muy poco hay leyes que defienden a las personas discapacitadas para que no se les haga la vasectomía o se les castre de manera involuntaria, porque es que todo este mundo médico y científico decía, ay, mira, tienes un hijo discapacitado, de cualquiera de las discapacidades de que hemos conversado en esta ocasión. Y entonces decían, te recomiendo que Esterilización. esterilización, sí, te lo recomiendo. Y entonces lo que hacen en la mayoría de los casos es que no, vamos a una consulta médica, no las avisan, pero es que la ley los protegía para hacer eso, porque ¿por qué lo hacían estas personas? Seguramente muchas personas no lo hacían directamente con un mal en la cabeza, pero es que lo hacían porque sabían que estas personas están más vulnerables a alguna agresión sexual. Y esto es peligroso en cualquiera de los casos. Entonces, sí, este tema de que la ciencia nos ha hecho avanzar muchísimo, pero también es responsable de mucha violencia y de muchas muertes. Sí, esto que tú mencionas es bien importante porque para nosotros generó el reconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población. Fue a partir de una sentencia, en este momento creo que es la 573 de 2017, que obligó a un papá y al Ministerio de Salud desde la resolución 1904-2017 a decir, venga, no. Las personas con discapacidad no pueden seguir siendo esterilizadas forzosamente y no es como el otro decide sobre nuestros cuerpos, porque habían mujeres que tenían toda una toma de decisiones que estaban siendo esterilizadas porque las familias no querían que tuvieran hijos o porque las familias simplemente decían por ellas. Y después organizaciones como Polimorfas, como incluso la Universidad de los Andes desde el país, empezaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que la mayoría de mujeres que eran abusadas sexualmente con discapacidad habían sido esterilizadas forzosamente. Porque también hay un imaginario y es que las mujeres, o sí, como las personas con discapacidad son hipersexuales o asexuales. Pero es que, claro, o sea, la sexualidad, Sí. o sea, tener deseo sexual es algo lo más, es biológico. Es biológico. Y si a ti todo el tiempo te están diciendo no, 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 pues hay un momento donde tú dices, venga, ya. Y obviamente no es que tú seas hipersexual, es que no te dejan explorar tu sexualidad, es que no te dejan vivirla. Y no te dejan vivirla porque ni siquiera te dejan decidir cómo carajos te quieres vestir. Es que no te dejan vivirla porque ni siquiera te dejan tener novio, porque todavía hay esa eterna discusión si las personas con discapacidad deberíamos maternar y paternar o no, y hay toda una serie de discusiones que son re violentas. ¿Cómo habitas el tema de los Es fetiches? que yo creo que para nosotros el tema de los fetiches, o bueno, al menos para mí, no es como tan de, ay no, lo visual, ¿no? Fíjate que Exacto. cuando tú hablabas muy del ver de la espalda, de los pies, sí, como el sado, no sé qué, como Era te mi vistes. intención, sí. Sí, pero digamos que hay otras formas, por ejemplo, no sé, para mí es muy importante los olores, o sea, es como un buen olor, es como, eso es para mí importante. O simplemente como realmente, sí, como que creo que para mí es muy importante, ¿sabes? Como que podría ser un fetiche. Escapes, quiero llamarle escape. Escapes como el porno están pensados 100% en lo visual, inclusive en la parte creativa, ¿no? No escribimos un guión suficientemente auditivo para solucionar la falta de la visión. Eh, eh, ¿Tú conoces consumes porno en algún momento? ¿Conoces algún tipo de porno que te estimule o ningún tipo de porno te llena? Es Pregunto. es que fíjate que con la discapacidad uno podría hablar de la pornomiseria, por ejemplo. Ujú. Y eso ya tiene que ver con un ejercicio, digamos, que se pone desde los capacitismos, todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. Ahora, fíjate que aquí también hay un afán por la normalización y es, en un momento, incluso a mí me invitaron a hablar en una clase porque los chicos decían como, los estudiantes eran como, necesitamos que el porno sea
audio descriptivo. Y es como, claro, por más de que sea, o sea, tú puedes escuchar una audiodescripción, no sé, de algo erótico y claramente no va a ser lo mismo que para una persona que lo está viendo. Porque las sensaciones no son lo mismo, pero fíjate que el porno, digamos, es una forma en la que todos quieren normalizarse, pero uno debería también pensar que hay otro tipo, digamos, de escenarios. Por ejemplo, has pensado, o no sé, me pongo a pensar en las novelas. Fíjate que las novelas son mucho más descriptivas Sí. frente a determinada situación. No solo frente a lo erótico, sino que fíjate que las novelas terminan describiendo y terminan permitiéndonos imaginar, ¿cierto? Y no necesariamente tienen que entrar dentro, o no necesariamente entran dentro del porno. Lo que pasa es que, insisto, que hay una normalización y lo que buscamos siempre es normalizar. Entonces, no, como a todos nos gusta el porno, entonces también necesitamos volver el porno accesible para ciegos y para sordos y para... Y es como, en realidad te has puesto a pensar si ese es el interés de la gente. Exacto. Exacto, eso es lo que quería preguntar. ¿No es de interés para ti ese tipo de...? No. Insisto, es que también, fíjate que el porno está muy desde los cuerpos hegemónicos, Ajá. ¿no? O sea, no es... Y además es violento también, Sí. porque es violento hacia los otros cuerpos y hacia también lo que tú deberías consumir. Entonces no consumes porno, no estás en la onda chill, no vives la sexualidad como todo el mundo la vive y no te interesa desenfocarte, no estás en lo chill, no eres un cuerpo deseado, entonces no es un cuerpo que debería. Y fíjate que hay algo, y es que muchas personas ya ni siquiera disfrutan la relación sexual porque siempre están pretendiendo llegar a que su escena sea como la que vio. Una hiperestimulación. Claro, y eso termina siendo como un ejercicio súper impuesto, pero además es una mentira. O sea, el porno es de verdad, es la porno miseria de los cuerpos. Es muy fuerte pensar que TikTok es el porno del contenido. Porque pues, ese es el principio, ¿no? O sea, una relación sexual normal podría durar horas o podría durar 10 minutos. Pero claro, si tú consumes porno, tú pretendes que dure los 2 o 3 minutos que dura el video que observas. Si consumes mucho, ¿no? Porque hay personas que consumen y no te dejan que determine su sexualidad del todo, ¿no? Pero entonces llega TikTok y te hace lo mismo con el contenido y entrevistas tan maravillosas como estas. Vamos a tener que cortarla en pedacitos para que salgan en redes cortas, pero ¿cuántos se van a atrever a ver toda la entrevista? Y son menos porque es que están acostumbrados y dogmatizados a que todo tiene que ser rápido y a veces muchas de las cosas, interacciones importantes en la vida toman tiempo. Lo líquido. O sea, todas las relaciones líquidas, el ver también, el consumir de los cuerpos hegemónicos, es que eso es muy complejo, es muy, muy complejo. ¿Has leído La Sociedad del Cansancio? Sí. De Byung-Chul Han. Sí. Sí. Y además que fíjate que también hay una hiperestimulación, ¿no? Porque además se supone que todos deberíamos, o sea, hoy vivimos todos y todas en un mundo de todo tiene que estar bien, todo es feliz, todo, y en realidad no, y todos deberíamos ser iguales, caminar iguales y cumplir un propósito en la vida, y en realidad no. En realidad no. ¿Cuáles son tus recuerdos más bellos de la sexualidad? Mis recuerdos más bellos fue cuando yo me encontré conmigo misma, o sea, cuando realmente empecé a entender que este cuerpo era mi cuerpo y era el cuerpo que yo quería amar. Y también cuando he estado con mis parejas que he amado, o sea, que yo digo como, en realidad, sí, como he tenido como una sensación de amo a alguien y he hecho el amor con alguien, o sea, creo que para mí eso ha sido, ¿sabes? Como que ha sido lindo, porque también todo el mundo creería como, ay no, pero en realidad esta persona sí puede, que uno a veces también se vuelve súper plástico y hace parte de eso, ¿no? Porque, bueno, yo tengo que contar una experiencia.
Yo llevaba más o menos 6 meses hablando con alguien que no vivía acá en Bogotá. Ujú. No vamos a decir quién porque después me pillan. Muy bien. Pero sí, quiero un detalle, ¿no? ¿Quién, pero dónde lo conociste? Yo lo conocí por un amigo. En realidad nosotros empezamos a hablar, pero no nos conocíamos Ujú. físicamente. No fue nada ni de un bully de Tinder, ni... No, no, no. No fue nada de eso. Y ni de Facebook parejas, ¿no? Sino que yo empecé a hablar con él porque el tipo me parece súper pilo, ¿no? Entonces para mí en ese momento era como, ay no. Porque el tipo, digamos que tiene muchos, digamos, es muy pilo académicamente, Ujú. pero también es muy sencillo. Entonces yo podía hablar horas hablando con él así. Y una vez yo le digo a mi amiga como, mira, te voy a mostrar a alguien que a mí me trae. Mi amigo cuando lo ve me dice, ay no, está súper viejo y es súper feo. Y yo, mira, no me preguntes por qué, perdió todo el encanto para mí. O sea, ya después, cuando yo lo conocí, y el tipo era re lindo conmigo, o sea, era una cosa maravillosa. O sea, me trataba súper lindo. No, es que era una cosa... Pero para mí perdió como todo el sentido. Wow. Y otra cosa que me pasa también es que mi expareja era menor que yo, pero se veía muchísimo mayor que yo por X cosas, no sé. Y también pasaba lo mismo, ¿no? Obvio, yo lo quería mucho, yo creo que lo amé un montón, pero también se jugaba como la imagen, la percepción de la otra sobre esa Ujú. persona, Sí, ¿sabes? sí, sí. Porque claro, es que se pone la subjetividad del otro sobre mi subjetividad. Así es. Y es muy complejo. Entonces, también desprenderse de eso para uno es muy difícil. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los tipos con ojos claros. ¿Por qué? No lo sé, pero... no sé. Yo creo que ese es mi fetiche, Eso, ¿sabes? muy bien. Creo Los que... tipos con ojos claros. sí. Hermoso. No tiene explicación, ella acaba de decir, no sabe por qué y muchas veces no tenemos que entenderlo. También pasa con los fetiches todos los otros tipos de fetiches. Muchas veces no hay una razón y es que a la gente necesita una razón, entonces no siempre viene de un trauma, no siempre viene de un trauma. Ahora, también me encanta de esta conversación el desmitificar el tema de lo que hablábamos de las personas buenas y personas malas, que Sí. nosotros intentemos ser, o bueno, ella es activista, yo lo intento y me esfuerzo muchísimo, pero que intentemos ser deconstruidos y activistas y todo eso no nos quita el que somos humanos y que somos egoístas y que por momentos podemos cometer errores que no podemos echar para atrás. Así sepamos que estamos siendo influidos por la sociedad, porque somos sociales, somos un organismo vivo y por más que queramos ser revolucionarios, la revolución viene de adentro. Se vive, además. Se Se vive. siente todos los días, en lo cotidiano. O sea, cuando tú sales a la calle y decides realmente cómo interpelar a una sociedad que todo el tiempo te está diciendo, quédate encerradito, quédate, no te pueden robar, no es que te pueden hacer, no es que, no es que... Y tú dices como, no, voy a salir y nuevamente exponer el cuerpo, ¿no? Para finalizar, la sexualidad, el ver y el escuchar y todos estos otros sentidos se conjugan o se unen, se juntan para simplemente comunicar. Nosotros ahí estamos comunicándonos con otra persona. ¿Cuál es tu forma de comunicación sexual más presente o la que más disfrutas? Pues yo creo que a través de la conversación y el oído, creo que para mí es como el mayor disfrute. O sea, yo creo que no, además porque no es lo líquido, ¿sabes? Es que creo que ahí hay como todo un ejercicio de entender realmente que todo esto es un proceso, la sexualidad es un proceso, la sexualidad con el otro es un proceso, para mí es un proceso, ¿sí? No es como de, listo, ya, vamos, ya, listo, no, sino que todo mucho más allá. ¿A ti te gustaría ir a un festival de sexualidad?
Sí, yo creo que sería interesante, pero también, digamos que a veces tengo mis reparos porque siento que todo es re hegemónico y re visual, entonces como, ay, no. Sí. Es como que, además que siento que también es mucho, insisto, desde un poco como la pornomiseria. Yo soy un poco crítica frente al tema porque si lo tratáramos de esta forma como hemos estado conversando, creo que sería re distinto. Porque además es la relación del cuerpo, ¿sabes? Es la relación del cuerpo mismo y el cuerpo con el otro, Ujú. pero además una relación responsable. Entonces, creo que y la responsabilidad pasa porque incluso se desmitifique todo lo que se ha dicho sobre nuestros cuerpos, sobre el cuerpo gordo, sobre el cuerpo, ¿sabes? Como sobre los cuerpos no sanos, sobre los cuerpos que históricamente han sido excluidos, sobre los cuerpos que no se les permite tener o habitar un territorio. Bueno, en Facebook me encuentran como Lucía Lozada Silva, en TikTok, en Instagram y YouTube estoy como Es mi cuerpo y punto. Se escribe así, es mi cuerpo y la palabra punto. Perfecto. ¿Te gustaría decir algo para cerrar? Sí, me gustaría pues darte las gracias, en realidad ha sido una conversación maravillosa. Ah. Gracias. Y también que yo creo que hay que desaprender todo lo que nos enseñaron Sí. y permitirnos investigarnos, diría un compa, como mutuamente y contra sí mismos. Yo creo que es clave, es esencial y es una responsabilidad que tenemos. Gracias. ¿Cómo te va con los abrazos? Ahora mejor, antes no me gustaba, pero ahora ya, como que todo bien. ¿Sí? ¿Me podrías Sí. regalar un abrazo? Sí. Sí. Muchas Gracias. gracias. En serio. Muchas gracias. Muchas. Este canal se llama Vamos a mirar pa' BTV. Pero hoy tiene más sentido que nunca esa frase. Intenta decir, vamos a revisar la situación, analicémoslo a profundidad. Entonces, hoy estamos analizando a profundidad, mirando para ver la ceguera. Y estamos intentando mirar con todos los otros sentidos. Uy, qué lindo. Eso que dices sonó re lindo. Parece hecho por ChatGPT.